cómodamente instalado en nuestro living para recibir a Laura Sesma, que es candidata al Parla Sur por Juntos por el Cambio con la lista de Larreta. ¿Sí? ¿Es así? Hola, es. Laura. ¿Cómo ¿Te va? ¿Te va? Un gusto. Hola, igualmente. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, Juntos por el Cambio, la gran interna que va a haber en estas PASO el próximo 13, diría yo, ¿no es cierto? Así es. Primero decir que quiero aclarar que una interna para elegir democráticamente quién va a ser el candidato o candidata a presidente que nos va a representar es una cosa positiva, es una cosa buena, porque democratiza el espacio, en el sentido de que no es uno con una persona con lapicera o una mesa chica la que decide los que deciden la candidatura, sino que es la gente a través de su voto. También decir que después del 13 vamos a estar todos juntos, porque hay equipos trabajando y donde las coincidencias programáticas son prácticamente totales. La diferencia es en el cómo. Sí, en el cómo. Creo que esa es fundamentalmente en el cómo vamos a llevar adelante las cosas, porque si uno repasa lo que son las campañas, los discursos de los candidatos, muchas veces hay coincidencias entre lo que dice un candidato y lo que dice otro, pero el tema, la diferencia muchas veces está en el cómo. Igualmente, te pregunto esto, ¿hay armonía entre ambas listas después del 13 todos juntos caminando, digo, o vos sentís que hay tirantes? Creo que hay un poco de tirantes, sobre todo porque, bueno, quizás de uno de los lados se ha cruzado un poco los límites en un sentido, pero creo que la vocación y el sentir de la gran mayoría de los que integramos Juntos por el Cambio y de lo que nos está exigiendo la gente que vota y adhiere a Juntos por el Cambio es que estemos unidos y dejemos de lado esas diferencias, porque lo que está en juego es muy importante, es la calidad de vida de todos nosotros, de nuestros jóvenes, de nuestros niños. El desafío es grande, el camino no es fácil, es un camino difícil, pero creo que hay que entender, o sea, soy pesimista en parte por la realidad, pero optimista en cuanto hay condiciones para salir adelante. Creo que hay que cambiar algunas cosas que tienen que ver con la forma de hacer política, hay que eliminar la corrupción, hay que generar cuestiones en la macroeconomía, dejar de gastar más de lo que ingresa para bajar la inflación, que es lo que haríamos nosotros en nuestra casa. Muchas veces es difícil explicar estas cuestiones de la macroeconomía, pero si uno lo lleva a la vida concreta de cada uno es bastante real. Vos si tenés determinados ingresos en tu casa y empezás a gastar mucho más que esos ingresos y empezás a pedir crédito, llega un momento en donde no podés funcionar, o donde la crisis es total, así que creo que ese es el tema. Sí, sé que estás muy activa en la campaña, estás brindando charlas, y te he escuchado decir que esta dupla de Larreta con Morales es la garantía de un gobierno sustentable, ¿sí? ¿A qué haces referencia con eso? Hago referencia a que, digamos, los cambios positivos que nosotros hicimos con el gobierno de Macri no los pudimos sostener, es decir, se hicieron cambios que fueron buenos, se bajaron las retenciones, se sacaron los cepos, te digo, en materia económica, se avanzaron en modificar los criterios para los planes sociales, pero después de 4 años todo eso volvió para atrás, porque perdimos las elecciones y demás. Cuando digo eso es que los cambios que generemos, muchos de los cuales van a ser a través de leyes para que se mantengan a través del tiempo, como la rebaja de las retenciones, los impuestos, el cambio del criterio de los planes sociales y muchas otras cosas, tienen que estar respaldados por una amplia mayoría política. No alcanza con lo de Juntos por el Cambio. Es necesario sumar a otros sectores que hoy están viendo que el kirchnerismo nos lleva a un abismo y que no tiene ninguna posibilidad de encabezar un gobierno que le dé calidad de vida a los argentinos. Entonces, toda esa gente que se ha dado cuenta, a lo mejor ahora, o que entiende eso, o parte de un peronismo que nunca ha estado con el kirchnerismo, debemos tratar de sumarlo para que cuando votemos leyes fundamentales, como modificar la ley de contrato de trabajo, bajar progresivamente las retenciones, porque no se pueden bajar de un día para otro, o otro tipo de leyes, haya un respaldo político amplio. Te referencias también cuando hablas de esto en sumarlo a Schiaretti, si se quiere. Creo que Schiaretti representa un sector del peronismo
que claramente ha tenido diferencias importantes con el kirchnerismo y como él mismo lo ha expresado hace pocos días, su vocación es sumarse a un gobierno o generar un espacio político que respalde los cambios que Argentina necesita. Así que yo lo veo absolutamente posible. Creo lo que pasó en su momento del intento de sumarlo a Schiaretti antes de las elecciones en Córdoba fue un error. Creo que fue un error en cuanto al momento y a la forma en que se hizo, que lógicamente generó disconformidad en los dirigentes de Juntos por el Cambio de Córdoba, pero eso no quita que tengamos claro que Schiaretti representa un sector que evidentemente debemos sumar a esa mayoría política que debemos tener para realizar cambios que perduren en el tiempo y que después a los 2 o 3 años no tengamos que volver para atrás. Perfecto. Recién Pato te decía que sos candidata al Parla Sur. ¿Nos puedes contar un poco qué sería eso? Porque uno dice es diputada nacional. Bueno, en realidad el Parlamento, el Parla Sur es el Parlamento del Mercosur. Se forma alrededor del año 2006, empieza a funcionar el año 2007. A diferencia de lo que es el Parlamento Europeo, de la Comunidad Europea, sus decisiones no son vinculantes. Es un espacio fundamentalmente político, de convergencia política entre representantes de los distintos países que hoy lo integran: Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina. Venezuela está suspendida porque se ha entendido que hay una violación de los derechos humanos y por lo tanto está suspendida su participación en el Mercosur. Y la idea es que este espacio se generen recomendaciones políticas a través de declaraciones, de proyectos, recomendaciones políticas a los que son los órganos decisivos que deciden en el Mercosur, que tienen que ver con el terrorismo, para combatir el terrorismo, el tráfico de drogas, mejorar la comunicación y la circulación de bienes y de personas entre los países miembros, ampliar las posibilidades de comercio con otros países y avanzar en el acuerdo con la Comunidad Europea, que está bastante avanzado porque en el 2019 se cerró ya un acuerdo, ahora lo tienen que votar los distintos países de Europa y después nosotros. O sea, es un espacio que nunca se le ha dado, porque los que lo han integrado de alguna forma no han tenido la vocación, perdón, estoy un poco con la garganta inflamada, no han tenido la vocación de hacerlo funcionar, pero creo que es un espacio político muy importante para acordar política y además también para generar participación de la sociedad civil y de los sectores productivos en lo que es el proceso de integración entre los distintos países. Hoy, en lo que uno habla en el mundo globalizado, no se concibe el comercio y una serie de relaciones con otros países si no es a través de estos bloques regionales. El kirchnerismo nos ha llevado a un aislamiento como país total, donde hemos perdido mercados, hemos perdido confianza. La confianza es clave. Generar confianza en la política exterior es clave y todo eso hay que recuperarlo. Finalmente te pregunto, Laura, ¿te preocupa en particular que la gente esté yendo a votar mucho menos que en años anteriores? Sí, me preocupa y creo que es no solo que me preocupa, sino que debe ser una preocupación muy importante de quienes somos dirigentes políticos de hace muchos años, porque creo que más allá de que hay responsabilidades compartidas en lo que nos pasa, la principal responsabilidad, siempre digo, está en la dirigencia política. Algunos son más responsables que otros, porque hay partidos que han sido gobierno durante muchos años y otros que no. Yo en particular creo que en los lugares que he estado he cumplido y he sido reconocida por mi tarea por parte de la ciudadanía, porque he cumplido con lo que he prometido. Pero más allá de eso, creo que en general hay una crisis de credibilidad en el sistema y eso lo tenemos que revertir. Y eso se expresa en esto, porque incluso fíjate en las elecciones municipales, que generalmente son las elecciones donde la gente más va a votar, ¿viste? Porque es de cercanía, claro, es lo próximo, vos vas a votar la persona que va a definir cómo van a ser las calles, las plazas, las luces, o sea, es la democracia de proximidad. Allí ha habido muy poca, y creo que bueno, porque yo
vos lo decías recién, a lo mejor yo he estado haciendo durante esta campaña reuniones en casas de familia porque me parece que la principal responsabilidad nuestra también es hacer docencia cívica, en el sentido de explicar por qué hay que votarlo a Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, por qué creemos que tienen equipo, que tienen mucha experiencia, que pueden conducir este difícil proceso sin entrar en dejar de valorar lo que significa Patricia Bullrich para mí, que ha sido una gran ministra y bueno, tiene muchas cualidades, pero entendemos que en este momento es Horacio el que puede conducir el proceso. Pero esto hay que explicarlo en reuniones donde la gente te pueda preguntar, donde uno se pueda, en ese mano a mano, y creo que eso lo tendríamos que hacer no solo cuando hay elecciones, sino durante todo el año. Bueno, Laura, querida, muchas gracias por venir. Realmente nos conocemos hace muchísimos años, vos en política de tantos años. Y vos del otro lado del mostrador. Bueno, gracias por venir y bueno, esperemos a ver qué dicen las urnas el 13 de agosto. ¿Sí?